Hermanos, quisiera reiterar de nueva cuenta cuál es la relación entre el capítulo anterior que hemos visto de la perseverancia de los santos y este capítulo que nos habla acerca de la seguridad de la gracia y la salvación. Un autor lo dice de esta manera, cito: si la perseverancia provee la promesa de que Dios guardará al creyente en la fe, concediendo y posibilitando la bendición prometida, la seguridad otorga al creyente perseverante el consuelo y el gozo a través de todas las bendiciones y obstáculos de la vida. Fin de la cita. Cuando hablamos entonces de perseverancia, estamos hablando del hecho, lo que Dios ha asegurado que va a hacer en la vida de los cristianos. Pero cuando hablamos de la seguridad, capítulo 18, estamos hablando de una experiencia subjetiva, de cómo estamos percibiendo ese hecho de la perseverancia y qué entendimiento tenemos de la misma. De esa manera, hermanos, este capítulo avanza así. En el párrafo número 1, vieron con el hermano Iván la posibilidad de la seguridad. Podemos obtener una seguridad así, como va a decir este párrafo, una seguridad infalible de fe. En segundo lugar, que es el párrafo de hoy, tenemos aquí el fundamento de esa seguridad. Es lo que vamos a ver en un momento. En el párrafo número 3 tenemos la cultivación de la seguridad. El párrafo nos habla de los medios que Dios nos ha dado para que podamos alcanzar esa seguridad. Y por último, hermanos, en el párrafo número 4 se nos habla de la renovación de esa seguridad, porque entendemos que la manera en que recibimos o experimentamos esa seguridad puede cambiar, tiene altibajos, y el párrafo número 4 nos dice cómo renovar, cómo obtener de nueva cuenta una medida grande de seguridad. Este es el orden propuesto, hermanos, en este capítulo por Joel Beeke. Lo que voy a estar diciendo está basado en los estudios que ha hecho este hermano, un pastor que ha estudiado mucho el tema de la seguridad de la salvación. Y quiero comentarles que estoy alegre de que podamos llegar a este párrafo. Es uno de mis temas favoritos a nivel personal, pero es también uno de los temas más comunes en las pláticas de consejería. ¿Cómo puedo estar seguro de que soy salvo? ¿Cómo puedo saber que soy salvo? Por ejemplo. Y estoy convencido, hermanos, de que un buen entendimiento de este tema puede resolver muchas dudas y ayudarnos también a ser buenos consejeros cuando tengamos la oportunidad de hablar con otras personas acerca de este tema. También, dicho sea de paso, es un tema del que se habla bastante en círculos con doctrina reformada, aunque creo que no se hace siempre de la manera más equilibrada. Este capítulo nos va a ayudar a corregir eso. Este párrafo, hermanos, es el más importante de este capítulo. De nueva cuenta, repito, estamos hablando del fundamento de la seguridad. Ese es el título que podemos ponerle al párrafo número 2. Por lo que si comprendemos bien este párrafo, estaremos comprendiendo la parte clave de este tema. Si el párrafo 1 nos decía que podemos gozar de esta seguridad, el párrafo 2 nos informa cuál es el fundamento por el que podemos gozar de una seguridad infalible de fe. Observemos entonces, hermanos, ahora la estructura de este párrafo. Otra vez, el título es El fundamento de la seguridad. Y en primer lugar, tenemos una declaración de la naturaleza de la seguridad. En segundo lugar, vamos a ver que el fundamento es un fundamento triple. Conlleva el Evangelio, en primer lugar, conlleva las evidencias internas del Espíritu y conlleva, en tercer lugar, el testimonio del Espíritu. Por último, vamos a ver de manera muy breve cuál es el fruto de esta seguridad, que es la última declaración que tenemos en el párrafo.
Veamos entonces, hermanos, la primera parte, la naturaleza de la seguridad. Escuchen otra vez el párrafo. Nos dice, esta certeza de la gracia y la salvación no es un mero convencimiento conjetural y probable, basado en una esperanza falible, sino una seguridad infalible de fe. ¿Cuál es la naturaleza de esta seguridad? Se nos explica en dos partes. Primero, lo que no es y lo que sí es. ¿Qué es lo que no es? La confesión nos dice, no es un mero convencimiento conjetural y probable basado en una esperanza falible. En otras palabras, hermanos, la seguridad de la fe de la que estamos hablando no es una suposición, no es una probabilidad, no es una especulación, no se basa en una corazonada, no es un presentimiento vago por el que decimos, a mí se me hace como que sí voy a ser salvo en el día del juicio. Quizá Dios me vaya a recibir en su reino, solamente Él sabe. Tampoco es, a lo mejor sí llego. La seguridad de la que estamos hablando no es así. Y saben algo, hermanos, es muy interesante notar que fuera del cristianismo hay quienes tienen una seguridad que es así, que es una suposición, que es un convencimiento conjetural y probable. ¿Y saben quiénes son a los que me refiero? Los musulmanes. Si ustedes le preguntan a un musulmán congruente, ¿estás seguro de que vas a ver a Dios, de que lo vas a contemplar, de que Él te recibirá en el paraíso? La respuesta va a ser, solo Alá lo sabe. No existe una seguridad en el Islam. Esto, hermanos, es algo distintivo del cristianismo, y del cristianismo como lo hemos estado viendo en el sistema doctrinal que nos presenta la confesión. Hay un vínculo entre las doctrinas de las que hemos estado hablando. La gracia de Dios, la manera en que ésta funciona en el corazón del hombre, la elección que Dios ha hecho de un pueblo de personas cuyo número es inalterable, se traduce, conforme hemos ido avanzando en la confesión, en doctrinas tan prácticas como esta. El hecho de que Dios nos ofrezca una seguridad infalible de fe. Este es entonces, hermanos, el tipo de seguridad de la que estamos hablando. En otras palabras, lo que sí es esta seguridad. Una seguridad infalible. ¿Qué significa infalible? Que no puede fallar. ¿Cómo puede ser infalible? Ahorita vamos a ver eso. Por supuesto, aquí se asume, como les digo, todo lo que la confesión nos ha venido diciendo. Especialmente lo último que vimos en el capítulo 17 de la perseverancia de los santos. Esta clase de esperanza, hermanos, de la que estamos hablando, una seguridad infalible de fe, la vemos mencionada en la Escritura, en Hebreos capítulo 6, versículos 11 y 19. Que son los versículos que cita la confesión en este punto. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y 19. El versículo 11 dice así: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Y alguien podría decir, hermano, pero entonces no podemos tener plena certeza de la esperanza hasta que lleguemos al fin. Pero vean el versículo 19. Hablando acerca de la esperanza que se menciona otra vez en el versículo 18, nos dice el versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Cuál velo? El velo del templo, del que ha venido hablando el autor de la carta. Así que, aunque no hemos llegado al fin,
podemos disfrutar de esta plena certeza de la esperanza conscientemente en el presente. A medida que pensamos, hermanos, en lo que Dios ha logrado a nuestro favor en Cristo, por medio de su obra, que es también el tema del capítulo 6. Entonces, es algo que poseemos. Tenemos esta plena certeza de la esperanza como segura y firme ancla del alma. Algo que nos tiene arraigados en el lugar santísimo, hasta donde Cristo, ¿verdad?, nos ha llevado por medio de su obra. Esta esperanza es entonces una realidad que gozamos en el presente y algún día veremos su consumación. Eso nos habla entonces, hermanos, de la naturaleza de esta seguridad. ¿Qué clase de seguridad es esta? Una seguridad infalible de fe. Pero observemos ahora, en segundo lugar, el fundamento triple de esta seguridad, que consiste en tres partes: evangelio, evidencia y testimonio. La confesión continúa diciendo: basada en la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el evangelio, basada también en la evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las que se hacen promesas, y en el testimonio del Espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Noten que estamos hablando acerca del fundamento de la seguridad de la salvación, no del fundamento de la salvación. Hay una diferencia ahí. Una cosa es el fundamento de la salvación y otra cosa es el fundamento de la seguridad de la salvación. El fundamento de la salvación es objetivo. Todo tiene que ver con lo que Dios ha hecho en Jesucristo. Pero cuando hablamos del fundamento de la seguridad, el fundamento tiene una parte objetiva, porque se basa en la obra de Cristo, pero el fundamento tiene también una parte subjetiva, evidencias internas. Eso es algo que ocurre en la persona, en el corazón del creyente, así como el testimonio del Espíritu Santo. La primera parte, ¿verdad?, esa parte externa está fuera de nosotros, es objetiva, tiene que ver con lo que Dios ha hecho en Cristo. La otra parte está dentro de nosotros. La evidencia interna, las virtudes, ¿verdad?, vamos a ver en un momento, y el testimonio del Espíritu. Eso tiene lugar, hermanos, en el corazón. Pero hay entonces esas dos partes, y esto tiene una relación compleja. Hay una sola base objetiva fuera de nosotros, que es la base principal. ¿Cuál es? La confesión dice: la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Esa es la base, otra vez repito, objetiva y primaria. Y aquí, hermanos, se nos remite otra vez a Hebreos capítulo 6, pero en este caso al versículo 17 y 18, que nos dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuáles son esas dos cosas inmutables? Tenemos la promesa de Dios y tenemos el juramento de Dios. Y habíamos ya visto en otra ocasión el pacto que Dios hace con Abraham, cómo Dios cruza por en medio de los animales que estaban partidos, comprometiéndose, hermanos, poniendo su nombre, su vida divina de por medio de que Él iba a cumplir lo que estaba diciendo. ¿Dónde encontramos la expresión, verdad, más grande o final de esa promesa y ese juramento? En la justicia y la sangre de Cristo. Él es el cumplimiento
de esa promesa y ese juramento. Este fundamento, hermanos, otra vez, es externo y es objetivo. No depende de nosotros, sino de Cristo. Y aquí es donde debería empezar toda pregunta acerca de la seguridad de la salvación. Al pie de la cruz, no de nosotros mismos, sino pensando en lo que Dios ha hecho en el Evangelio. Esa es la parte objetiva y externa. Pero hay un segundo componente aquí, ¿verdad? O un segundo nivel en este fundamento. Y esto es una base subjetiva y secundaria. La externa, la objetiva, la primaria es el Evangelio, la sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Pero esta otra parte, subjetiva y secundaria, tiene que ver con lo que la confesión dice a continuación. La evidencia interna de aquellas virtudes del Espíritu a las que se hacen promesas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Veamos por favor el texto que nos cita la confesión, que es la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Pedro, hablando de lo que Dios nos ha concedido, dice en el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De qué habla, hermanos, Pedro? Vean que menciona varias características o varias cosas que el Espíritu produce en nosotros. Y esa lista comienza en el versículo 5. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y la lista continúa, ¿verdad? Al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, etc. ¿Quién es el que produce esto en el corazón del hombre? Es Dios, es el Espíritu de Dios, obrando en nosotros el que produce estas cosas. Esto, por supuesto, incluye la fe, incluye el arrepentimiento, vimos en la confesión que son dones de Dios, incluye las buenas obras. Y esas virtudes que el Espíritu de Dios produce en nosotros conllevan ciertas promesas. Pedro dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De esa manera, hermanos, podemos razonar así. Y esto es algo que nuestros antepasados llamaron el silogismo práctico. Suena muy difícil, pero es sencillo. Un silogismo está compuesto por tres partes. Hay una premisa mayor, hay una premisa menor y hay una conclusión. Un ejemplo de un silogismo sería: todos los hombres son pecadores, premisa mayor. Premisa menor: yo soy un hombre. ¿Cuál sería la conclusión? Soy pecador. Así es, exactamente. ¿Cuál sería la premisa mayor aquí? El Espíritu ha prometido una amplia entrada a los que posean estas virtudes. Virtudes que menciona Pedro en el pasaje y muchos otros pasajes. Esa sería la premisa mayor. Premisa menor: por la gracia de Dios puedo decir que poseo en una medida esas virtudes. Conclusión: recibiré una amplia entrada en el reino.
Ahora, esto, por supuesto, ¿verdad? Es algo que se realiza en dependencia del Espíritu Santo y teniendo como fundamento objetivo, externo y primario lo que veíamos hace un momento, la justicia y la sangre de Cristo. Pero la confesión menciona además una segunda base subjetiva y secundaria. La confesión dice, y en el testimonio del espíritu de adopción que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Veamos Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 15 y 16. Romanos 8, 15 y 16. Nos dice el apóstol Pablo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Hay una diferencia entonces, ¿verdad? Pablo lo discute en este y en otros lugares, entre el espíritu de esclavitud, que tiene que ver con las condiciones que contiene el antiguo pacto, y el espíritu de adopción. Ahora, este es el mismo espíritu, hermanos, que Dios pone en nuestros corazones. Es el Espíritu Santo. Y aquí hay una comunicación entre lo que el Espíritu dice a nuestros corazones y la manera en que nosotros reaccionamos. Ese espíritu de adopción nos asegura, nos dice que somos hijos de Dios. Y por eso es que en nuestro corazón puede haber esa expresión tan natural como el de un hijo cuando ve a su padre, Abba, Padre, con esa cercanía, reconociéndolo a Él como nuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? El Espíritu nos habla por la palabra de Dios de forma directa, asegurándonos que esas promesas que encontramos en la Escritura son una posesión nuestra. Y eso se da de la siguiente manera. Estamos leyendo un texto, por ejemplo, Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Leemos ese texto, hermanos, y de pronto sentimos que pareciera que a ese texto le salen brazos y se aferra a nosotros, y Dios nos dice, esto que está aquí es tuyo, es una promesa para ti, hablando a nuestros corazones. Y el Espíritu entonces trae consuelo, trae gozo, asegurándonos, esto es para ti, tú eres uno de los hijos de Dios. También esto significa que es el Espíritu el que nos dice que amamos a Dios y aborrecemos al pecado. Solamente el Espíritu de Dios puede enseñarnos algo así y asegurarnos de que en verdad somos hijos de Dios. Permítame resumir entonces. Vimos que hay dos partes en el fundamento de esa seguridad. Una parte que es objetiva, externa, y que es la parte principal. La sangre y la justicia de Cristo reveladas en el Evangelio. Vimos también que hay otra parte que es interna y que es subjetiva, algo que se da en el corazón del creyente. Tiene que ver con las evidencias, ¿verdad?, de la salvación, la manera en que nos comportamos, la manera en que andamos en este mundo, la forma en que el Espíritu produce en nosotros virtudes que son agradables a Dios. Y a eso hay que agregar, ¿verdad?, también como una parte subjetiva e interna, el testimonio del Espíritu. El Espíritu nos dice que somos hijos de Dios y lo hace por medio de la palabra. Esas son entonces las dos partes o el triple fundamento de nuestra seguridad.
¿Cuál es el fruto de esta seguridad? Veamos ahora en tercer lugar, termina diciendo la confesión. Y como fruto de ello, mantiene el corazón humilde y también santo. Humildad y santidad. Después, ¿verdad? En el próximo párrafo, la confesión va a seguir explicando cuál es parte del resultado de esa seguridad. No es que la seguridad nos haga negligentes o perezosos en la vida espiritual. Pedro nos lo decía, hay que poner diligencia, hay que asegurarnos de nuestra elección y vocación. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a seguir hablando de eso en el párrafo número 3, al hablar de la cultivación de esa seguridad. Pero esto, hermanos, produce un resultado práctico en el corazón. Y aquí se nos remite a la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Juan nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aquí está el resultado. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hemos conocido el amor de Dios, Juan está hablando a los creyentes, hemos recibido un nuevo nombre, Dios nos llama ahora hijos de Dios y tenemos la esperanza de contemplar a Cristo en su regreso y ser transformados plenamente a su semejanza. ¿Cuál es el resultado que esa esperanza produce? Pureza, así como Él es puro. Cristo es puro y como tenemos la esperanza de contemplarlo, como nuestros ojos están puestos en Él, aunque aún, ¿verdad?, no hemos visto lo que vamos a llegar a ser, nuestras vidas ya se están conformando cada vez más a esa realidad, a esa pureza. Y por eso dice la confesión, que como fruto de esta seguridad, esto mantiene el corazón humilde y también santo. Terminemos, hermanos, con algunas aplicaciones. Y tengo aquí 4 aplicaciones. En primer lugar, miremos a Cristo. Como lo decía un puritano, por cada mirada a nosotros mismos hay que mirar 100 veces a Cristo. Esto es lo que aprendemos del hecho de que es la sangre y la justicia de Cristo lo que constituye la base primaria, objetiva y externa de la seguridad de la salvación. Hay creyentes que tienen luchas fuertes con su seguridad. Vamos a verlo en el párrafo número 3. Pero en algunos casos esto se da porque se miran más a sí mismos de lo que están mirando a Cristo. Invierten el orden del fundamento y en lugar de tener como la base primaria, objetiva y externa la sangre y la justicia de Cristo, ponen allí las evidencias. ¿Qué es lo que va a pasar en ese caso? Va a venir angustia, va a venir tristeza, van a venir dudas, va a venir confusión. Hay que empezar, hermanos, con lo principal, con lo primero. Y lo primero es mirar a Cristo. Lo primero es depender de su sangre y de su justicia. En segundo lugar, hay que hablar de Cristo en primer lugar. Con esto quiero decir, si Dios nos da oportunidad de aconsejar a alguien que está batallando o teniendo dudas de la seguridad de su salvación, ¿por dónde hay que empezar? No por las evidencias, no por el testimonio que el Espíritu nos da. ¿Por dónde hay que empezar? Por Cristo, por su persona y por su obra, por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Después, ¿verdad?, podemos tocar los otros puntos.
Pero digo esto, hermanos, porque más de una vez cometí el error, y creo que también le ha pasado aquí a varios, de comenzar hablando de las evidencias, al querer tratar este tema con otra persona. Eso tiene su lugar, pero hay que hacerlo con cuidado y siempre comenzar hablando de Cristo y del medio para apropiarlo, que es la fe. En tercer lugar, reconozcamos este don tan precioso. La seguridad de salvación es algo muy precioso. Vamos a seguir hablando de eso en los próximos párrafos. Y debemos tratarlo de esa manera. Para eso, por supuesto, hay que entender bien el fundamento del que hemos hablado. Por último, hermanos, comprendamos que es Dios quien da la seguridad. Si entendemos bien que el fundamento es el Evangelio en primer lugar y las evidencias y el testimonio del Espíritu en segundo lugar, entenderemos que solo Dios puede traer seguridad a un alma y que esto está mediado por la conciencia de la persona, por lo cual deberíamos ser muy cuidadosos a la hora de hablar de este tema. Sobre todo me refiero cuando estamos hablando con otra persona. No deberíamos decirle a una persona, tú sí eres salvo. ¿Quiénes somos nosotros para otorgar esa seguridad? Lo que deberíamos decir es lo que nos dice la palabra de Dios. Si tú has creído realmente en Cristo, entonces eres salvo, estás seguro en Él. Eso también aplica en la dirección contraria, hermanos. He escuchado a mucha gente decir a otras personas, tú no eres salvo. Pero de nuevo, este juicio debe estar fundamentado en la palabra de Dios. Si tú no crees realmente en Cristo, entonces no eres salvo. O si estás practicando el pecado y no hay ninguna clase de arrepentimiento en tu vida, entonces das evidencia de que no eres salvo. ¿Cuál es el cuidado allí? Estoy emitiendo un juicio basado en la palabra de Dios y no únicamente en lo que estoy viendo. Hay una gran diferencia en eso. Pero de nuevo, este tipo de temas deben de abordarse con mucho tacto, porque al hacerlo estamos tratando con almas. Y si no somos cuidadosos, hermanos, al hablar de esto, ocurre que empezamos a invadir el terreno de la conciencia, ¿verdad? Y eso puede ser muy peligroso. Tan peligroso, ¿verdad?, como querer hacer una cirugía sin tener ninguna clase de experiencia. El resultado de eso puede ser desastroso. Pero aprendamos entonces, hermanos, del ejemplo que encontramos en la confesión, del fundamento de esa seguridad, y en la medida en que entendamos esto, ¿verdad?, será para nuestro bien y también para capacitarnos, para que podamos aconsejar o hablar de este tema con otras personas.